Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo la segunda parte de todos los libros que leí en 2022. Como vieron en mi video anterior, les compartí ya la primera mitad del año de todos los libros que leí y las principales estadísticas de lectura para comentarles como los datos principales de lo que leí durante el año pasado. Como dato adicional, hoy día quiero agregar que mi promedio de calificaciones fue de 3.9 estrellitas de 5, así que podría decirse que fue en general un muy buen año lector, aunque hubo algunos libros que no me gustaron mucho, como el primero del que les voy a hablar a continuación. Aquí vamos. Después leí una de mis peores lecturas de la vida, no del año, de la vida, y se trata de Caging Skies por Christine Leuniens. Este es el libro en el que se basa Jojo Rabbit. Jojo Rabbit hizo lo que debía hacer, de verdad, porque Jojo Rabbit, no sé si han visto la película, pero es buenísima, es muy entretenida y se ganó el premio a Mejor Guión Adaptado. Y creo que lo que hizo el señor Waikiki, creo que se llama, al acortar el libro y cortarlo en el lugar preciso, fue un gran acierto. En Caging Skies seguimos a un niño que es de las juventudes hitlerianas y que se entrena para eventualmente quizás algún día ser parte del ejército, pero tiene un accidente. Y al tener un accidente debe volver a su casa como persona con discapacidad, si no me equivoco pierde un brazo, una cosa así. Y al mismo tiempo su madre tiene un secreto que no le puede contar porque este niño está muy lavado de cerebro. ¿Ya? Y eso es todo lo que os voy a decir. Después ocurren cosas, agarra vuelo, se va al chancho el libro, de verdad. Ocurren cosas que uno dice, pero ¿qué está sucediendo ahora? Y todo está narrado en primera persona desde el punto de vista de este niño que de verdad cada día está más loco. Entonces de verdad se vuelve exasperante y no lo recomiendo. Vean Jojo Rabbit. Ya les dije esto, pero solo vean la película. Y después terminé la saga de La razón de estar contigo por W. Bruce Cameron, que el último libro se llama La promesa o A Dog's Promise, donde seguimos al mismo perrito Bailey y su familia y las cosas que van pasando. Lo escuché en audiolibro, fue muy entretenido, me encanta cómo narra el perrito su vida y su odio por los caballos. Es que nunca voy a olvidar que él odia a los caballos. Ya. Luego leí The Heart of Betrayal, el segundo de la saga de The Remnant Chronicles por Mary E. Pearson. Ese libro me gustó muchísimo, seguimos la historia de esta chica que es una princesa que se escapó porque no quería casarse y eventualmente empieza una relación romántica con una persona que no le cuenta quién es, y además está todo el conflicto entre su reino y los bárbaros que están amenazando a todo su reino y los otros reinos. Es un libro muy emocionante que me gusta mucho cómo está escrito y de hecho ahora estoy leyendo el tercero. Para el club de lectura Navegando entre libros y para Empieza por leer Club Literario leímos Todo se desmorona por Chinua Achebe. Este libro que trata, por así decirlo, muy a grandes rasgos el tema del colonialismo en África. Recomiendo, si tienen esta edición, no leer el prólogo antes de tiempo y leerlo al final porque te spoilea todo. Bueno, y en este libro seguimos a un personaje que él es muy importante en su tribu, como que es como si estuviera siempre escalando para ser cada vez más importante y eventualmente quizás algún día ser como el jefe o algo así. Y toda su historia, las decisiones que toma en su vida, las cosas que le suceden, hasta llegar eventualmente al momento del colonialismo, cuando llega el hombre blanco a este país, Nigeria. Fue un libro súper interesante que tiene una onda de narración como media oral, que lo hacía bastante amigable de leer y lo recomiendo bastante. Después terminé Beloved por Toni Morrison y tristemente no me gustó mucho. Creo que ahora que sé que además está basado en la historia de una persona real que mató a su hija para que no la hicieran esclava, lo hace mucho más interesante. Pero el estilo de la autora no me gustó mucho. No enganché nunca mucho en la lectura y cada vez que lo retomaba estaba siempre un poco perdida. Pero tiene un estilo como medio de realismo mágico, medio onírico, que de repente se hace difícil de seguir. El personaje como que van diciendo una cosa y muchos días después, por así decirlo, retoman y te van explicando cosas, pero es un libro extraño que creo que sí tiene una base muy interesante, donde seguimos a este personaje que se escapó de la plantación y ahora vive en libertad en uno de los estados del norte, y cómo se va desenvolviendo ahora en su nueva vida y tiene algunas cosas que la persiguen, por así decirlo. Yo que a ustedes le doy una oportunidad. A mí no me gustó, pero creo que mucha gente sí puede disfrutarlo. Después leí Get Alive, Chloe Brown, el primer libro de la trilogía de las hermanas Brown por Talia Hibbert. Escuché el audiolibro que lo narraba a Joanne Doe
que como narradora no me gustó mucho porque hacía una voz muy extraña para la hermana menor. Pero Get a Life Chloe Brown se trata de una chica, Chloe Brown, que tiene fibromialgia, si no me equivoco, y que vive con dolor crónico. Entonces, desde que empezó con esta enfermedad, ella ha dejado de vivir, simplemente a sobrevivir, a hacer lo justo y necesario, no salir de su casa si hay día de pijama y día de pijama. Y cómo se propone una lista para cambiar esto, para empezar a tener una vida. Es un libro que por supuesto tiene romance, tiene escenas para adultos, es un libro muy bonito además que trata temas súper importantes. A mí me gustó muchísimo, de verdad, es muy divertido, es muy romántico, lo recomiendo todo el rato. El siguiente fue The Underground Railroad por Colson Whitehead, este libro que se ambienta en la época de la esclavitud en Estados Unidos, a finales de 1850, quizás una cosa así, donde seguimos a nuestra personaje principal, que es una mujer que es esclava y eventualmente se escapa a través del Underground Railroad. El Underground Railroad es algo real, que era la forma como metafórica de llamar al sistema de escape que tenían las personas esclavas en ese entonces, donde llegaban a casas seguras, que le llamaban las estaciones, y estaban los choferes, si no me equivoco, y estaba el camino y qué sé yo. Pero este libro propone que el Underground Railroad es efectivamente un tren, como muestran estos dibujitos aquí, un tren subterráneo, donde tiene estaciones y todo, y va por debajo de todos los estados del sur, y como está oculto, y hay ingenieros y qué sé yo. Entonces vamos siguiendo cómo esta mujer se va escapando de a poco, cómo hay alguien que la persigue, cómo es su historia de vida y con quién se va encontrando. Es un libro súper intenso, con escenas muy duras, que además cada cierto tiempo te pone como extractos de carteles de búsqueda de personas negras en ese entonces, carteles reales, cómo se hacían quizás pasar por alguien más o con papeles falsos que decían que eran esclavos libres y no sé qué cosa. Fue un libro que me gustó muchísimo, que el personaje principal no es muy carismático, por así decirlo, pero que encontré sumamente interesante y muy duro. Lo recomiendo de todas maneras. Luego terminé La mitad evanescente por Brit Bennett, este libro donde seguimos a dos hermanas que son negras, pero que son claritas, por así decirlo. Entonces pasan piola, como que no se les nota que ellas son negras. Y viven en un pueblo donde todas las personas de ese pueblo son gente negra, pero clarita, porque de a poquito han ido, no sé, teniendo parejas blancas. Entonces la gente ya no es tan negra como, no sé, su bisabuelo. Y mientras más clarito eres como mejor para tu pueblo. Estas niñas eventualmente se aburren de esta sociedad cerrada que es su pueblo perdido en el mundo que nadie conoce y se van. Una de ellas se hace pasar por blanca, la otra sigue su vida normal, común y corriente, y después les vamos siguiendo cada una por separado y sus familias y ver qué fue lo que pasó con cada una de ellas. Fue un libro que me gustó, pero no me encantó. Hubo algunas cosas que encontré que estaban de más, algunas relaciones amorosas que encontré que no tenían más aporte que ser como una herramienta, y por eso quizás no lo disfruté tanto, pero sí creo que fue una excelente lectura y la recomiendo. Creo que hay gente que puede amarlo. Después escuché el audiolibro de El olvido que seremos para el club de lectura de Empieza por leer Club Literario, que fuimos a Colombia, que es de Héctor Abad Faciolince y narrado por Héctor Abad Faciolince. En este libro él nos narra la vida de su padre, una persona que él admiraba muchísimo, y lo narra desde su propia infancia, así como cuando él tenía 5 años y creía que su papá era la mejor cosa del mundo mundial, hasta que su padre fue asesinado por temas políticos en Colombia en los años, si no me equivoco, 80. En este libro vemos un poco de la idiosincrasia de Colombia, cómo era vivir en Colombia en cierta época, las desigualdades sociales que existían en ese país y que probablemente todavía existan, cómo el papá de Héctor Abad Faciolince, Héctor Abad Gómez, era un hombre que se preocupaba de la salud pública, que era un médico que prácticamente estableció todo el tema de la vacunación infantil, se preocupaba mucho por el tema de la potabilización del agua, y por lo mismo también se metía en temas políticos, que llevó a que se fuera un objetivo para ciertas fuerzas políticas dentro de Colombia. Fue un libro muy interesante donde se nota que el autor ama a su papá, que es prácticamente un homenaje a él y que yo creo que nos transmitió mucho en él. Lo recomiendo, fue un libro súper bonito. Después escuché el audiolibro de A Court of Mist and Fury por Sarah J. Maas, narrado por Jennifer Ikeda.
Este audiolibro es la segunda parte de A Court of Thorns and Roses. Este segundo libro me gustó mucho más que el primero. Creo que al fin ya toma más forma toda la historia, el mundo, vamos conociendo más todo el mundo de las hadas, las relaciones interpersonales, las motivaciones de cada personaje. Terminó en un momento que uno dice, oh, qué hora embarrada, pero por supuesto que no he agarrado el tercer libro porque tampoco me encanta, así que nada, estuvo bien, estuvo mejor que el primero. El siguiente que vamos a pasar rapidito por aquí, el fanfic de la propuesta de constitución para Chile, saludos. Luego leí The Girl in the Tower por Catherine Arden, el segundo libro de The Winter Night Trilogy, que el primero era The Bear and the Nightingale, que fue uno de mis libros favoritos del 2021. Este libro me gustó muchísimo, es que me encanta este mundo, me encanta la ambientación, me encanta cómo nos narran a los personajes, cómo conocemos a los distintos personajes, y bueno, está ambientado en la Rusia medieval, donde Vasia, nuestro personaje principal, tiene afinidad con todo lo místico, todo lo mágico, todo lo folclórico de su mundo, donde todo esto mágico, esto místico, está en peligro porque la gente está dejando de creer en ellos, por la contraposición de la religión con estas cosas más folclóricas. A su vez también hay un conflicto como de amenaza al mismo país por parte de extranjeros, y Vasia se ve metida al medio de todo esto. Este libro fue buenísimo, fue intenso, igual que toda la trilogía, de verdad que me encantó y recomiendo la trilogía todo el rato. Después leí el segundo libro de las hermanas Brown, Ten Hint, Danny Brown, narrado esta vez por Ian Butler, por Talia Hibbert. Este libro me gustó mucho también, me gustó mucho más la narradora también en comparación al primer libro. Y aquí Dani es la segunda hermana de las hermanas Brown, que ella es una mujer muy académica, se dedica full a sus estudios, no le interesa tener relaciones en el largo plazo, sino que solo tener aventuras amorosas, ese es como su objetivo de vida. Pero al principio de este libro la vemos en una situación donde toda la gente piensa que ella y un guardia de seguridad de la universidad son pareja, y a él le conviene mucho que ellos parezcan pareja, por lo cual hacen como una relación falsa, hacen un trato para hacerse pasar por pareja por cierto periodo de tiempo hasta lograr ciertos objetivos, y por supuesto todos sabemos qué pasa a partir de eso. Un libro que me gustó mucho, que también toma temas súper importantes como temas de salud mental. Creo que la autora en verdad como que tiene esto de que hace libros muy románticos con temas muy importantes y que también son súper hot, así que nada, los recomiendo mucho, son súper entretenidos. Luego para el club de Empiezo por leer club literario leímos La acusación por Bandi, un autor de Corea del Norte. Este libro contiene relatos ambientados en Corea, por ahí por los años 90, donde nos muestra cómo es vivir en Corea, cómo hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas cosas que no. Hay algunos relatos que son ultra realistas, otros que ya tienen como algunos aspectos quizás más, no sé si fantasiosos, pero que se van como por una narración quizás más metafórica, una cosa así. Fue bastante interesante, como es de relatos, hay algunos que fueron mejores que otros, pero en general creo que fue una lectura muy interesante. Luego terminé la saga de Réplica por Lauren Oliver con Ringer, el segundo libro. En este libro retomamos la historia de una chica que ella un día una persona le dice, oye, yo sé esta que es la realidad de tus papás y no sé qué cuestión, y está relacionada con tal centro de investigación, y ella descubre que hay toda una investigación, un centro de investigación donde hay clones, réplicas le llaman aquí, y hay gente que es igual a ella, y cómo se hace investigación en estas personas. Pero eventualmente queda la embarrada y los clones, parte de ellos se escapan de este centro de investigación, y eso es lo que seguimos en Ringer. Es un libro que tiene la gracia de que se narra a partir de dos personajes principales, y tú puedes ir alternando los capítulos de los puntos de vista de estos dos personajes, Hima y Lyra, por lo cual es muy entretenido de leer, incluso físicamente, porque vas dando vuelta el libro. Fue entretenido, es literatura juvenil, creo que estuvo bastante bien en general. Luego leí uno de los libros favoritos de la vida y se llama Lo que el viento se llevó por Margaret Mitchell. Me encantó, es que lo leímos para el Club de Navegando entre Libros, nos demoramos como 100 años en leerlo, de hecho no alcanza a participar en la discusión del libro porque me demoré mucho en leerlo, pero aún así es que me encantó. Es larguísimo, ya les dije que fue el libro más largo que leí en todo el año, pero es espectacular. Aquí seguimos a Scarlett O'Hara, una chica que al principio de la guerra de la secesión en Estados Unidos tiene unos 16 años y se casa con un hombre que a ella no le interesa, solo decide que tiene que casarse. Y como todo esto afecta su estilo de vida, que ella es muy de la fiesta, está acostumbrada a que todo el mundo la mire, la mire, la mire,
y cómo también la misma guerra afecta ese mismo estilo de vida que ella tiene y cómo ella se va enfrentando a todas las vicisitudes que se le presentan y cómo es cada día más fuerte y además es cada día más ingenua porque no se da cuenta de lo que tiene frente a sus ojos. Me encantó, lo disfruté, me encantó el personaje, los demás personajes, no, lo volvería a leer de todas maneras en una edición hermosa eventualmente porque lo compré en digital. Lo recomiendo, por si no se nota. Después leí Felix Ever After, escuché el audiolibro de Felix Ever After porque es en Calendar, narrado por Logan Rosos. Este libro se centra en un chico, Félix, que él es transgénero y empieza a tener dudas sobre su identidad. A priori no se arrepiente de haber hecho la transición, pero sí empieza a dudar cuál es su verdadera identidad. Al mismo tiempo ocurre al principio de este libro que está tomando él unos cursos en una universidad porque él quiere dedicarse al arte, que alguien publica como en una exposición su identidad anterior, que sus amigos actuales de hecho no la conocen, y se centra en que él quiere descubrir quién fue la persona que publicó todo esto. Por lo mismo, el libro al principio como que está demasiado lleno de drama adolescente que a mí me agotó mucho. No me gustó tanto la forma en que se fueron tratando esos temas como tan de me voy a vengar y voy a descubrir quién fue y voy a ir por detrás y no sé qué cosa, pero a la larga creo que fue un libro que estuvo bien, que tenía algunas cosas interesantes, algunas relaciones interpersonales que me gustó leer también y que también fue muy interesante desde el punto de vista de cómo este personaje tiene su viaje de descubrimiento personal. Así que en general estuvo bien, pero hubo cosas que me exasperaron, que es clásico de los libros juveniles que no me encantan. El siguiente se trata de Un mundo helado por Naomi Novik. Este libro lo leí a través de la Biblioteca Pública Digital y me encantó. Es un libro de fantasía que es un retelling de Rumpelstiltskin, si no me equivoco, que me encantó, de verdad lo disfruté muchísimo. Está ambientado en Rusia o algo así. Parece que me gusta eso de la ambientación del frío, donde una chica, su papá es prestamista, pero no muy buen prestamista, entonces nunca cobra la plata que tiene que cobrar y ella se hace cargo del negocio de su papá y se hace famosa por transformar las cosas en oro, por así decirlo. Y eso llama la atención de ciertas criaturas que la quieren utilizar para obtener oro, mucho oro. Entonces se ve como metía todo un conflicto con ciertas criaturas mágicas, un conflicto que incluso agarra mucho más vuelo del que ella esperaba y que tiene 3 personajes principales desde los cuales vamos más o menos leyendo. Me gustó mucho, creo que cada voz de las narraciones está bastante bien diferenciada y nada, lo disfruté, lo recomiendo, léanlo. A ver si les gusta también. Después, para el país de Australia, leímos en el Club de Empieza por Leer Club Literario El hombre perdido por Jane Harper. Este libro lo leí en digital. Es un libro de misterio, donde tenemos el misterio de una persona que fallece, que nadie sabe si fue un suicidio, si fue un asesinato, y que falleció en medio del desierto en Australia. Estamos ambientados en Australia, pero no en la playa, sino que hacia adentro, hacia el interior, donde la principal actividad económica es la ganadería. Y vamos siguiendo a una familia que, claro, fallece uno de los hermanos y empieza como todo este tema de, bueno, uno que tiene que venir el funeral y también un poco de la historia del hermano y cómo fue que murió el hermano, porque nadie entiende nada. Fue un libro muy entretenido que me intrigó mucho, que siempre quería seguir leyéndolo y de hecho lo habría leído mucho más rápido si no fuera porque estaba respetando las tantas de lectura, así que recomendado. Fue leer Las fórmulas por Carolina Rack. Este es un libro de relatos de una autora argentina. Al ser un libro de relatos hubo unos que me gustaron más que otros, pero tratan temas como la muerte, la sexualidad, el amor, la religión, el medio ambiente. Fue bastante chulo. Luego leí Punto de Quiebre por Gabriela Flores. Este también es un libro de relatos donde la autora nos pone relatos ambientados en el mundo del deporte, específicamente del tenis. Lo encontré súper entretenido, bastante interesante porque hay cosas que yo no tenía idea, porque de tenis no sé nada, pero sí creo que la autora hizo muy bien en enganchar en cada uno de estos relatos. Luego también leí Space Invaders por Nana Fernández, que ya saben que me encanta esta autora. En este libro cortito seguimos la historia de una chica, cómo la recuerdan sus compañeros de colegio en la época de la dictadura militar y cómo los estudiantes secundarios también se vieron afectados o vieron como conocieron todo este conflicto que estaban viviendo. Cortito, poderoso, lo recomiendo. Después leí
a Irene Nemirovsky con Jezabel. Me encanta Irene Nemirovsky. He leído 2 libros de ella y me encanta. En este libro seguimos a una señora que asesinó a su amante y que nos vamos enterando cómo llegó a eso. Aquí, al igual que en el baile, Irene Nemirovsky nos muestra las preocupaciones más internas de sus personajes, como que vienen desde lo profundo de su alma, donde lo refleja demasiado bien. Estos personajes son intensos, que de verdad no hay mejor palabra que decir que intensos. Léanlo, de verdad, lean Irene Nemirovsky, me encantó, voy a seguir leyéndola de todas maneras. El siguiente libro se trata de Nuestra parte de noche por Mariana Enríquez. Es un libro que encontré como, lo escuché en audiolibro narrado por Mara Brenner, que creo que lo hizo espectacular, que tenía su acento argentino muy marcado, que te hacía sentir muy en la ambientación, pero el libro tenía como 2 partes. Tiene una parte que era más centrada quizás en la parte histórica de Argentina y la misma Argentina, que lo encontré muy interesante, me gustó mucho cómo estaba reflejado Argentina. Siento que de hecho es un libro muy argentino, pero tenía toda una parte que igual es como el grueso del libro, que era como más paranormal que medidas de terror, que no disfruté mucho, que no le vi mucho el sentido, así que nada. Yo creo que hay que darle la oportunidad porque es un libro que de todas maneras está muy bien hecho, por así decirlo, pero que al parecer no es para todo el mundo. Yo creo que derechamente no era para mí. Después terminé otra trilogía, terminé The Impostor Queen con The True Queen por Sarah Fine. Lo leí en digital porque nunca sacaron el libro en español. Me gustó mucho el final de la saga, me tenía muy impaciente. En este mundo tenemos que la reina de cierta sociedad sube al trono, por así decirlo, cuando fallece el anterior y tiene ciertos poderes mágicos que le permiten controlar el fuego y el hielo. Y su reino por lo mismo no necesita un ejército porque es ella la que los protege. Pero cuando a Ellie le toca ascender al trono, sus poderes no se manifiestan, por lo cual tiene que hacer creer a la gente que ella tiene estos poderes, y lo hace con el apoyo de ciertas personas que sí tienen los poderes, que la apoyan en esto. Y va descubriendo el significado, el por qué ella no tiene estos poderes y cómo hay todo un conflicto de conspiraciones que hay por detrás de todo esto. Fue una historia buenísima, de verdad. Una pena que no hayan sacado el tercer libro en español. Me gustó mucho el final, me tenía muy impaciente, quería que pasaran ciertas cosas, pero creo que se cerró bastante bien. Luego releí La campana de cristal por Sylvia Plath. Me encanta este libro, lo recomiendo muchísimo. Es un relato semi-autobiográfico de la autora, como cuenta la experiencia de nuestro personaje principal con la depresión, pero también sus vivencias cuando era estudiante universitaria y sus visiones del mundo desde el punto de vista de una mujer que encuentra que el mundo es muy injusto con ella porque no le permite hacer lo mismo que los hombres. Creo que es un libro que no solo trata el tema de la salud mental, sino que otros muchos temas, lo cual le hace muy interesante. Yo aprendí mucho con este libro y ahora que lo leí de nuevo aprendí más cosas, así que lo recomiendo todo el rato. Creo que Sylvia Plath tiene un estilo que te atrapa, que de repente no está pasando nada, pero tú quieres seguir leyendo, y por eso la recomiendo muchísimo. Luego leí Un grano de trigo de Ngugi wa Thiong'o, que fue el libro que leímos para Kenia en el club de Empieza por Leer Club Literario. Es un libro que se ambienta en 4 días, si no me equivoco, en la época de la independencia, como 4 días antes de la independencia de Kenia de Inglaterra, y seguimos la historia de ciertos personajes donde nos van contando cómo vivieron todo el proceso de llegar a ser independientes, cómo participaron ellos en el conflicto y cuáles son sus motivaciones, un poco de la vida en Kenia, pero no es un libro fácil o amigable con el lector. En general estuvo bien, fue muy interesante, pero fue difícil de leer. Después leí El ciclo del eterno emperador por Laura Gallego. Laura Gallego nunca me falla. Este libro estuvo muy entretenido, una premisa interesante, donde tenemos a que el eterno emperador siempre está renaciendo, que vive unos 1000 años y después renace. Tiene ciertos poderes que se manifiestan cuando finalmente asciende al trono. Y tenemos a nuestra emperatriz actual que está esperando ese momento que se manifiesten sus poderes, y paralelamente un chico que se ve metido en problemas por enfrentarse a la autoridad y cómo ellos dos se ven relacionados. Es un libro muy emocionante, está narrado desde dos puntos de vista, donde por un lado tenemos el diario de la emperatriz y a la otra la narración en tercera persona de lo que está ocurriendo con el chico. Fue muy entretenido, de verdad, y muy buena premisa, así que como siempre Laura Gallego no me falla. Después me puse al día con Heartstopper. Leí Heartstopper volumen 4, esta historia de Nick y Charlie, 2 chicos que se aman, que son adolescentes, están en el colegio y que tienen problemas y cosas, y se tratan ciertos problemas, en este caso principalmente de salud mental.
y que encuentro como siempre que están muy bien tratados dentro de todas estas novelas gráficas. Como siempre recomiendo mucho Heartstopper, vayan a pasarlo bien un ratito. Luego terminé la saga de The Winter Night Trilogy con The Winter of the Witch. Ya les conté un poquito de qué se trata esto, pero creo que fue un excelente final, me tenía pero totalmente atrapada. Una parte de mí no quería que se terminara, de hecho. Espectacular, de verdad, 1000% recomendada esta saga. Después leí Ana de las Tejas Verdes por Lucy Maud Montgomery. Escuché el audiolibro narrado por Leonel Arias. Estaba en un español neutro. Ana de las Tejas Verdes se trata de esta niña que es huérfana, que es adoptada por un par de hermanos que son más mayores en el campo, que ellos no querían adoptar a una niña, querían un niño, pero les llegó Ana. Ana es una niña que tiene muchas cosas que decir y que tiene muchas aspiraciones en la vida, y vamos siguiendo su vida, su relación con estos dos hermanos, y es un libro muy bonito. De verdad lo recomiendo. Y el último libro que leí en el 2022 se trata de El diario de Ana Frank, por Ana Frank, donde vamos siguiendo su vida por 2 años, cuando ella debe esconderse en la casa de atrás debido a la Segunda Guerra Mundial para que no los aprisionen y los lleven a un campo de concentración, cosa que finalmente sí ocurrió. Casi lo logran, que me da rabia esa cuestión, y vamos siguiendo cómo fue vivir encerrada por 2 años con su familia, otra familia y otra persona más. Los problemas de convivencia, los problemas de acceso a la alimentación que hacían para entretenerse, sus problemas como persona adolescente que tiene ciertas inquietudes. Creo que es un libro muy necesario, que trata temas que uno no se espera al pensar que es un libro ambientado en el tema de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene muchas otras cosas que sacar de él, así que nada, lo recomiendo de todas maneras. Esos son todos los libros que terminé durante el 2022. Fueron 61 libros, les conté mucho de ellos, probablemente me extendí demasiado, así que para cerrar, si les gustó el video, si leyeron alguno de estos libros porque les gustó lo que dije de ellos, o si planean leerlo en el futuro, por favor coméntenme abajo. Como siempre, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.